ensayar, ¿no?, sino hacer gestión cultural. Y dentro de la gestión cultural seguro nos van a aparecer, más allá de estos lineamientos que hemos visto de preservar el patrimonio, de gestionar ciertas acciones, ciertas valoraciones de ciertos sitios, nos van a aparecer cosas técnicas, ¿no? Y ese es el motivo de la charla, de la exposición que yo les voy a presentar ahora, que es tal vez una de las exposiciones más técnicas dentro de esto que van a vivir en estos días. Y cuando uno habla de exposiciones, lo primero que tenemos que pensar es qué se necesita para tener una exposición. Y seguramente se nos van a venir muchas ideas a todos, ¿no ven? Entonces, así son las exposiciones, y tal vez aquí están algunas de las ideas que se pueden tener para hacer una exposición, para realizar una exposición, para tener un museo. Normalmente cuando pensamos en museo, pensamos en una sala en la que vamos a exhibir seguramente la colección, los bienes culturales, vamos a necesitar los guías, vamos a necesitar una historia que contar, vamos a necesitar público, vamos a necesitar patrimonio, seguridad, vamos a necesitar restauración, presupuesto. Bueno, y todas estas son una lluvia de ideas de cosas que tal vez vamos a necesitar para hacer una exposición, tal vez faltan algunas. Pero dentro de todo esto, si lo ordenamos de una manera, digamos, mucho más lineal, nos vamos a dar cuenta de que obviamente sí, tal vez lo principal sea, necesitamos una colección, ¿no? O sea, qué piezas vamos a mostrar o qué sitio vamos a mostrar. Seguramente, si tenemos las piezas, necesitamos conocerlas, saber de dónde vienen, de dónde provienen, qué historias nos pueden contar, una investigación. Necesitamos conocer el patrimonio para saber si lo que tenemos es para cuidar, es para potenciar, es para darle un valor agregado, digamos, a nuestra región, a nuestro lugar, a nuestro sitio. Necesitaríamos tal vez una planificación, seguramente para ir viendo por dónde haríamos la exposición. Necesitaríamos espacios, ambientes, que muchas poblaciones surgen con la donación de algún lugar o la construcción de algún lugar. Necesitaremos un grupo de visitantes, un público. Si nuestro museo está en un lugar que tal vez es inaccesible, ¿cómo vamos a hacer para que este público, estos visitantes lleguen? Necesitamos un guión museológico y un guión museográfico, que tal vez era el título de esta charla, que tal vez se me pensando qué será esto. Necesitamos, si ya tenemos las piezas, conservación, restauración, no solo de las piezas, tal vez del mismo lugar donde las vamos a exponer, donde las vamos a mostrar. Obviamente presupuesto, que es lo que a veces cuesta mucho más. Necesitaremos soportes museográficos, que son vitrinas, que son mobiliario, que son un montón de cosas sobre las que van en nuestras piezas. Necesitaremos la producción museográfica, que son las cédulas, las cartelas, las cronologías, las fotografías, o con todo lo que le vamos a dar contexto a nuestros objetos o lo que vamos a mostrar. Y luego instalaciones generales, como puede ser lo principal, iluminación, seguridad, dependiendo del cuidado que tenemos que tener también con nuestras piezas, con nuestra colección. La seguridad pues tendrá que ser mucho más compleja, ¿no? Y en estos tiempos ya también entra en estas instalaciones tecnología, ¿no? Que queremos también hacer museos actuales donde la gente, más allá de solo tener una visita, recibe una experiencia. Entonces eso nos va a llamar a que trabajemos con tecnología. Y dentro de todo esto pues comenzarán a aparecer muchos profesionales, como son el curador, el museólogo, el restaurador, el conservador, el montajista y muchos más. Pero a veces en nuestros pequeños lugares a nosotros mismos nos toca hacer todo, ¿no? Y porque nos toca hacer todo, es un poco que en este momento vamos a ahondar en estos dos elementos que son como la columna vertebral de lo que vendría a ser una exposición, ¿no? Que es el guión museológico y el guión museográfico. No sé si alguien tiene una idea de qué es esto. Y digamos, en este evento un poco era la parte técnica que les queremos venir a compartir, porque el momento que ustedes vayan potenciando sus museos, sus exposiciones, el momento que vayan gestionando, digamos, esta parte cultural de su región, seguramente mucha gente se va a acercar para decirles cómo podemos exponer esto, o esto podría entrar dentro del museo, o esto podría servir para que esto que queremos mostrar de nuestra región, de nuestra localidad, pues se muestre.
Y obviamente, a nivel técnico, estos se llamarían los guiones museológicos y museográficos. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es, de cómo se maneja? ¿Ha escuchado alguna vez? No sé. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Son términos totalmente nuevos? Creo que sí. Guiones museológicos, ¿cómo lo vamos a estar preparando ahora? Todas las actividades que va a realizar, incluyendo las fichas técnicas, ¿no? Cómo lo van a realizar. Eso que yo lo veo como museo museológico. Museográfico, yo creo que son todas las fotografías, todo lo que se va a exponer, ¿no? Es lo que te digo. Está muy bien, o sea, es un acercamiento bastante importante y preciso a lo que realmente es, ¿no? Y cuando queremos hacer museos, cuando queremos hacer exposiciones un poco más técnicas, un poco más profesionales, obviamente no nos tenemos que olvidar de estos elementos, ¿no? Y que es lo que seguramente hace la diferencia de una buena exposición, de un buen montaje, de una buena exhibición versus algo que tal vez se puede ver más improvisado, ¿no? Y estamos llamados a que a través de todo esto que estamos aprendiendo, que nos estamos formando en todo este tiempo, realmente a profesionalizarnos en esto, a ser mucho más técnicos, mucho más precisos, mucho más certeros en la manera de abordar, digamos, una cierta exposición, un cierto montaje. Seguimos. Entonces, entender primero, ¿no?, qué es la museología, qué es la museografía, y les dejo algunos conceptos, digamos, que le pueden sacar foto, pero en síntesis es un poco lo que dijo la señora, ¿no? La museología es más o menos decir la historia que queremos contar, y la museografía es la puesta en escena, ¿ya? ¿Cómo esta historia la vamos a poner en escena, ¿no? Podemos tener cualquier tipo de colección o cualquier tipo de elemento que queremos mostrar. Sé que la anterior semana he ido a Tiahuanaco, ¿no? En Tiahuanaco pues vemos que hay colección lítica, colección cerámica, colección de metales y demás, ¿no? Hay una vasta cantidad de elementos para mostrar. Hay también diferentes etapas en Tiahuanaco de lo que han ido haciendo estas personas, estas sociedades, a lo largo de ciertos tiempos, pasando de un periodo mucho más pequeño a expandirse y volverse pues una gran civilización, ¿no ven? Entonces es una historia súper gigantesca que seguramente la han investigado mucha gente, y el momento que nosotros la vamos a pasar a volver una exposición o volver un museo, va a ser muy difícil querer contar toda esta historia, y vamos a acabar enredando a la gente, ¿no?, diciéndole mucho de todo, y la gente se ve más confundida que otra cosa. Entonces, como gente profesional de este ámbito de la cultura, de este ámbito de los museos, lo que tenemos que hacer es qué historia les queremos contar. Podemos contarles Tiahuanaco a través de esa cronología, y seguramente nuestra exposición tendrá un hilo conductor cronológico, ¿no?, donde se vea cómo era más pequeña la población, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido llegando hasta volverse una gran civilización. O podemos contar cómo se desenvolvía ya en la etapa, digamos, de civilización a nivel, digamos, de niveles sociales, ¿no?, donde estaban en alta sociedad, donde estaban los que trabajaban, donde estaban los soldados, y tratar de mostrar la exposición de una manera más sociológica, ¿no? O podemos pensar que queremos mostrar Tiahuanaco solo a través de lo lítico, a través del trabajo de la piedra. Entonces podemos mostrar seguramente los grandes monolitos, los grandes templos, los grandes elementos hechos en piedra, y al mismo tiempo, como lo que nos interesa es mostrar el trabajo de la piedra, seguramente tendremos que abordar cosas de la tecnología y la técnica, como la hacían, ¿no? Si queremos mostrar a través de la cerámica, haremos seguramente lo mismo, ¿no? Escogeremos qué cerámicas son las que representan ciertos momentos de esta historia que queremos contar, de esta civilización, y seguramente trabajaremos en procesos, trabajaremos en iconografía. Si entramos a iconografía, trataremos de decir qué quiere decir cada una de estas iconografías, o de estos símbolos, o de esto que se está dibujando, pintando, tallando, ¿no? Entonces, Tiahuanaco, una cosa súper grande, pero el momento que la llevamos a una exposición, la tenemos que hacer bastante didáctica, bastante bien conducida. Entonces es ahí donde vamos a comenzar a hablar lo que se va a hacer primero, la parte museológica, la parte de esa historia que queremos contar. De todo esto grande, esto va a ser importante en este momento, ¿no? No quiere decir que un museo se quede solamente ahí, por eso cada cierto tiempo se pueden cambiar las exposiciones o la mirada de una misma exposición,
porque esta historia que queremos contar la podemos abordar desde otro punto de vista, o según, digamos, lo que puede ser en algún momento mucho más importante a nivel social o a nivel cultural o a nivel de noticia del momento, ¿no? En algún momento se puede hablar sobre el rol de la mujer dentro de Tiahuanaco y cómo esto a través de los objetos se podría manifestar, se podría ver el rol de, no sé, de los soldados, el rol de la civilización, digamos, esparciéndose y contagiando a las regiones y poblaciones cercanas, o tal vez solo por la parte tecnológica, ¿no? Cómo se trabajaban estos materiales, ¿no? Entonces ahí es donde comenzamos a ver que tenemos que tener en cuenta primero una parte museológica, una parte teórica, una parte de la historia que queremos contar, ¿no? Y es ahí que vamos a comenzar a bocetear esta historia, que va a tener un hilo conductor y vamos a decir, para mostrar esta historia, ¿cómo la vamos a poner en escena? Y ahí un poco, como les decía, pueden copiarse los conceptos, digamos que están mucho más generales, pero esta historia que queremos contar, ¿cómo la vamos a ver? ¿No? Entonces, por ejemplo, en Tiahuanaco, el rato que hablan de la parte lítica, el que ha guionizado seguramente ha visto que lo más importante, más allá del sitio, es mostrar los monolitos, que realmente son estelas que impactan, el trabajo de la piedra que impacta. ¿Y qué es lo primero que hizo? El centro, el eje del Museo Lítico de Tiahuanaco es el monolito Bennett, ¿no? Y está en un espacio solo para ese monolito, donde se lo toma como elemento central y donde ya todo este relato que queremos contar, tal vez del trabajo de la piedra, de la importancia de la piedra, de la importancia de los monolitos, ya lo ponemos en escenario, ¿no? Ya lo ponemos en que la gente ya a través de sus sentidos lo capte, ¿no? Entonces, nos parece importante hablar del monolito, entonces le damos un espacio central. Nos parece importante hablar tal vez de ese misterio que tal vez sigue acompañando al trabajo de la piedra, al trabajo de la iconografía y de todo lo que se ha podido hacer con este elemento. Entonces, la misma sala nos tiene que ayudar en ese misterio. Y dentro del Museo de Tiahuanaco, ustedes museográficamente han visto que la sala donde se entra a ver el monolito Bennett está como elemento central, pero al mismo tiempo es una sala misteriosa, ¿no? Es una sala medio en penumbra, donde la vista obviamente te lleva al monolito, y la mayoría, cuando te cuentan la historia del monolito y según el guía que te la esté contando, acaba sentándose en las gradas y mirando el monolito y asombrándose y dándole vueltas alrededor. Eso es lo que hace la museografía, ¿no? Pasar este guión, esta historia que queremos contar a escena, a que la gente, más allá de solo entender la historia a través de sus sentidos, no solo tenga una visita a un lugar, sino una experiencia en el sitio, una experiencia que le impacta, una experiencia que trasciende. Y para esto obviamente nos vamos a basar en la parte museográfica, ¿no? Que al principio se la hace boceteando, ¿no? De que queremos tener esto aquí, queremos tener esto acá, y tal vez en la realidad aparece un tanto diferente, un tanto más o menos aceptada. A veces la economía hace también de que ciertas cosas salen porque es mucho presupuesto y ciertas cosas entran porque son importantes, ¿no? El rato que se habla de museología y museografía son dos vertientes de hacer una exposición que van muy juntas, ¿no? Una propone, la otra confronta o ve si realmente lo que se propone se puede hacer, vuelve a decirle al museógrafo, al museólogo, que esto no se puede lograr por esto, por esto, por esto, o si lo vamos a lograr, tal vez va a ser mucho presupuesto. ¿Qué tan importante esta parte museográfica es para el guión? Si realmente es importante, tal vez habrá que nomás meterle más fuerza, más dinero, más empeño en eso, y dejar de lado a veces otra parte de la exposición que tal vez es mucho más de contexto, mucho más, digamos, colateral, ¿no? Entonces ese es el trabajo que se va haciendo entre museología y museografía, ¿no? Y obviamente antes de todo esto hay lo que se llama un plano museológico, ¿no? Estos guiones a lo que vamos a llegar, que son museológico y museográfico, acaban siendo documentos, ¿no? Pero hay un documento preliminar que es un poco lo que David nos ha dicho en la parte de institucional que hay de estas instituciones, ¿no? Ese marco grande que agarra y guía a las instituciones para que obviamente todo lo que hagan vaya en el contexto de lo que están diciendo, ¿no? Ponía el ejemplo del Museo de Etnografía y Folclore,
y las exposiciones a través de la RAE, que cómo van, digamos, fortaleciendo esa visión, esa misión, esa vocación, digamos, con las culturas, con el otro, con las sociedades, a través de las exposiciones, y que no se acabe divorciando, ¿no? Que nuestra sala, que nuestra exposición no acabe siendo algo extraño dentro de este museo, ¿no? Para que alguien llegue y diga, ¿qué es esta exposición en este lugar? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es un plan museológico, ese macro, esas líneas directrices a largo plazo que harán que nuestra institución sea más grande, sea más pequeña. Los grandes museos lo tienen, en todos los países lo tienen, pero los pequeños museos también las tienen, a veces de una manera, digamos, muy indirecta o muy, digamos, no plasmada tal vez en papeles, pero las tienen, ¿no? En el proceso de, ahora yo soy docente de la materia de museología y museografía, y muchas veces van los jóvenes a visitar ciertos museos, y lo primero que les piden a los museos es cuál es su visión, misión, y la parte, digamos, mucho más macro del museo, y la mayoría no lo tienen. Entonces, algo que nos ha ocurrido muy interesante dentro de la carrera es que nosotros las tenemos que escribir su misión, visión, y luego se las entregamos, ¿no? Porque los museos saben qué tienen, saben qué es lo que hacen, pero nunca se han ocupado de también plasmarlos en documentos, en papeles, ¿no? Y un poco con el trabajo ya con los chicos, ya un poco más profesional, desde un punto de vista más técnico, les ayudamos a aterrizar estas misiones, estas visiones, este es su norte, esta es su guía macro de lo que son como instituciones, y eso les da mucho más, mucho mejores orientaciones para los procesos que van a hacer luego, ¿no? Para el tipo de salas que van a tener, el tipo de discurso que van a hacer, el tipo de muestras que van a poner, el tipo de colecciones que van a seguir creciendo, dando, investigando y demás, ¿no? Entonces, por eso es importante primero tener un plan museológico, y luego seguimos, y luego de ahí vendrán los guiones como tal. El primero es un guión museológico, ¿ya? Cuando ustedes entren tal vez a internet o digamos puedan acceder a algún profesional que ya ha trabajado en esto, les va a mostrar algo muy similar a esto, a veces más largo, a veces más corto, donde lo primero que se hace es relatar las cosas generales de la exposición, ¿no? Las cosas generales de, por ejemplo, en esta exposición, quién será el autor, cuál será la técnica, en qué etapa ha desarrollado su obra, su arte, si ha tenido algún tipo de cambios dentro de su obra, de su arte, por qué razones y demás, estarán esas líneas generales. Luego habrá una parte que se parece mucho a esta tabla, donde se pondrán, tenemos tales ambientes y tales ambientes para contar la historia, por ejemplo, de esta persona que está ahorita dentro de este museo. Necesitamos dividir, por decir algo, su historia en 3 etapas, en 4 etapas, en 2 etapas, en 1 etapa, en 5 etapas. Entonces ya vamos viendo cómo lo vamos a dividir el espacio. Y vamos a hacer grandes temas en los que vamos a decir, digamos, una etapa inicial, o una etapa en acuarela, o una etapa en témpera, o una etapa en nosotros, vamos a ir buscando ese por dónde queremos contar la historia. Y en base a eso vamos a hacer grandes grupos. En esos grandes grupos, para entender, por decir, su etapa de acuarela, por decir algo, o para entender su etapa, no sé, de sitios arqueológicos, o su etapa de un viaje por Bolivia, o su etapa de el campesino, el indígena, o de tradiciones o de culturas, de lo que vaya a ser la etapa, será nuestro gran grupo, pero luego ahí adentro van a haber otro tipo de divisiones, ¿no? Estará en pintura, estará en acuarela, estará en escultura, estará en repujado, estará en hojalatería, no sé. O tal vez por cronología, esto primero, esto después, esto después, esto después, como queramos contar esa historia. Entonces vamos a ir dando grandes temas, grandes subtemas, grandes contenidos, ya vamos a ir viendo qué objeto sirve para contar qué parte de toda esta historia que queremos contar, y ese objeto muchas veces no se ve solo. Yo estoy seguro que en los primeros encuentros que han tenido ustedes les han hablado seguramente de qué es el museo, de dónde viene el museo, la historia del museo y demás cosas del museo, y se acordarán que comenzaba el coleccionismo, ¿no? De la gente que le interesaba adquirir todo, coleccionar, y a veces solo mostrar sin contexto, y de ahí es que tenemos muchas
cosas irreales que a veces, digamos, en el inconsciente de la gente han quedado, ¿no? Porque se mostraban ciertas cosas sin contexto y cada quien se imaginaba lo que quería. Por ejemplo, los dragones, ¿no? Piensen que en algún momento la arqueología fue encontrando huesos, encontrando cosas, y todavía no les interesaba mucho ponerlos en contexto y solo los mostraban. Entonces la gente iba y se imaginaba lo que quería. Seguramente alguien se imaginó en seres mucho más extraños, extraordinarios y demás, y fueron apareciendo otro tipo de historias, ¿no? Por ejemplo, y el rato que ya vas estudiándolo, ya lo vas haciendo ciencia, ya le vas poniendo contexto, ves que el objeto solo no puede contar la historia únicamente como es, porque puede ser malinterpretado. Entonces ahí viene el soporte científico, el soporte técnico, que te va a decir, este objeto se lo usaba, o se lo veía, o era, o servía, o bla, 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 ¿no? Y lo que necesitas es mostrar el objeto y seguramente una casilla más para decir el contexto, ¿no? Esta cerámica, digamos, un inciensario Tiahuanaco, el Cintianillo Tiahuanaco, esto es una de las cerámicas mucho más importantes de Tiahuanaco. Entonces tendremos que decir a qué servía, en qué momento se usaba, cómo se lo usaba. Entonces la gente ya no se va a quedar solo mirando un objeto sin contexto y admirándolo solo por lo que es, ¿no? Y no, ya estamos en esa etapa de la evolución de la museología y museografía, en la que la historia está un poco más reforzada y lo que le estamos dando al visitante, al público, es mucho más acertado, ¿no? Obviamente, esta evolución de la museología, de la museografía, nos lleva a que ya en este tiempo ya no nos quedamos solo en nosotros, les contamos la historia y ustedes la entienden como nosotros queremos o nosotros les decimos, ¿no? Ya estamos en una etapa también reflexiva, ¿no? En la que ponemos cosas para que el público, en cierto modo, conozca de lo que ocurrió, de lo que pasaba en ciertas sociedades, ciertos grupos, o con el material que tenemos, pero al final los desafiamos a que reflexionen y ellos mismos se lleven una idea de que, pucha, estaba bien, estaba mal, qué grave, qué bueno, qué malo, o estaría mejor así, estaría mejor así, ¿no? Una buena exposición va a ser eso, ¿no? Que toda la experiencia al final te lleve con algo. Se dicen guiones porque se parece mucho a lo que se hace en cine, ¿no? Y es lo mismo que una buena película. Si logramos hacer una buena guionización de nuestra sala de exposición, al final va a ser un lugar que vamos a comentar y vamos a decir, anda a ver esa exposición, ¿verdad? Igual que con una buena película, la vela, o sea, no te cuento el final porque es buenísimo, ¿no? Y hay así muchos museos en los que te desafían a que no te quedes solo con lo que te queremos contar, sino buscamos que reflexiones, reacciones y mucho más con temas de coyuntura, ¿no? David nos contó que en el Museo de Arte hay una exposición sobre mujeres, está abordada sobre distintos aspectos. Todas las obras están hechas por mujeres, abordadas hacia mujeres, desde vertientes de mujeres, pero yo les aseguro que muchos de ustedes van a ver lugares que seguramente les van a conmover más, van a ver otros que les van a hacer revelar y van a decir, por ejemplo, esto es ahí, no lo deben poner así, no lo deben... Pero es lo que estamos buscando como museólogos, ¿no? Desacomodar, de que ya no vayas a un museo a ver, y ya hemos visitado y check, y ha ido a tal museo, sino que nos vayamos con algo más, con un aprendizaje mucho más allá de solo lo contextual o lo que quiere decir el objeto, sino con un aprendizaje también para nuestra vida, un desafío para nuestra vida. Y hagan el ejercicio, cuando vayan al Museo de Arte la próxima semana, van a ver que va a haber esta parte del guión, donde seguramente una primera es parte mucho más digamos, tradicional de obras, una parte mucho más de instalaciones, mucho más desafiante, y les aseguro que van a haber partes que los van a desafiar, ¿no? Partes que algunos de ustedes van a sacar pecho y decir sí, así tiene que ser, y otros van a decir no, ¿cómo lo van a poner así? ¿No? Entonces hagan ese ejercicio cuando vayan la próxima semana al Museo de Arte. Pasaremos. Entonces, como les decía, un guión museológico más o menos se ve así, ¿no? Aparte de ir poniendo las cosas grandes, va alguna justificación respecto al tema grande, por qué tiene que estar eso ahí, o por qué no debería estar eso ahí, digamos, material de contexto, a veces para entender, digamos, si hiciéramos aquí una exposición con una colección pequeña de Tiahuanaco,
tenemos que entender el contexto de nuestra Tiahuanaco, en qué lugar se encuentra, pensar siempre de que tal vez nuestras salas no van a ser visitadas por gente que conoce la zona, ¿no? Que conoce el lugar. Entonces pensemos en ese tipo de público y pensemos cómo los haríamos aterrizar en la región donde estamos trabajando esto, ¿no? Tendríamos que hablar tal vez de alguna pieza y apoyarla tal vez para que se entienda con maquetas, con dioramas, con ilustraciones, para que sepan cómo se usaba, ¿no? O cómo se vestían. Digamos, a veces vemos los sombreros o los textiles, no sabemos realmente cómo se vería un personaje de este tiempo con esa indumentaria. Entonces seguramente para eso vamos a necesitar dibujar, o vamos a necesitar, digamos, si entramos en nuevas tecnologías, y hacer algo con realidad aumentada, realidad virtual y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el límite es nuestra imaginación, pero el norte siempre hacia dónde está la historia que queremos contar. Y en todas estas casillas vamos a ir poniendo todo eso, ¿no? Para que cuando llegue al museógrafo no se olvide de que tiene que haber un mapa, no se olvide de que esto se tiene que iluminar con poca luz, puede ser por conservación, puede ser por solamente escenografía. Cuando vayan al Museo de Etnografía van a entrar a la sala de máscaras, una sala misteriosa, ¿no? Si algunos ya la conocen, muchos niños dicen que me ha dado miedo cuando han entrado, ¿no? Y un poco les cuento la historia entre el museológico y el museográfico que se hizo con esta sala, ¿no? Se quería contar sobre máscaras, ¿no? Y el primer término que decía el museólogo, la parte, digamos, de la historia que se quiere contar, es que un tipo con una máscara es un tipo misterioso. No se sabe qué hay detrás, no se sabe qué trae, y ese misterio es lo que queremos mostrar en la sala. Entonces los museógrafos ahí, ¿cómo agarramos y este concepto que el museólogo tiene de misterio, de que no se sabe qué hace, esté plasmado en la sala? Y entonces es que se ha oscurecido esta sala y se ha hecho luz focalizada, buscando de que entres a esta sala por realmente de misterio, de que sientas de que no estás caminando seguro, de que percibas de que algo raro puede suceder, como percibes cuando estás frente a alguien con una máscara, ¿no? Entonces, más allá de pensar en la conservación, podría haber sido la manera por que abordamos ese tipo de iluminación en la sala de máscaras, estamos pensando en lo que nos decía el guión museológico, ¿no? Generemos en la gente ese misterio, ese no saber a qué me estoy enfrentando, y es por eso que trabajamos hartísimo en buscar la luminaria más adecuada, que no viene al país, buscar cómo hacemos que la luz realmente quede mucho más dirigida. Obviamente la realidad versus lo que uno se imagina a veces no es tan acertado, ¿no? Pero es una sala bastante impactante, bastante misteriosa, que gusta mucho a la gente, ¿no? Y es porque han sabido conjugar este guión museológico, como les digo, en cosas generales que les he dicho, ese misterio, en la parte museográfica, la puesta en escena, ¿no? Lo oscuro, lo misterioso, lo caminar inseguro, digamos, ¿no? Que se buscaba en ese lugar. Entonces, obviamente cuando guionizaron eso decían hay que buscar cómo ninguna máscara interfiera con la otra, hay que buscar cómo se perciba este misterio, esa sensación, digamos, ¿no? Hay que, una máscara nunca va sola, también nos decían, ¿no? Entonces por eso es que en la sala de máscaras, de una máscara de diablo, de un guante con un pañuelito, ¿no? Porque no hemos querido poner todo el traje porque ya le íbamos a quitar el protagonismo a la máscara, pero al mismo tiempo que sepas que la máscara no se la usa sola, ¿no? Entonces son cosas que estaban dentro del guión y que museográficamente se han ido trabajando posteriormente. Y un guión museográfico ya es esto, ¿no? Nos basamos en el guión museológico y decimos, pues aquí nos han dicho que esto lo tenemos que dividir en 4, en 3, en 2, entonces esto se lo tiene que entender tal vez cronológicamente. Entonces, si es cronológicamente, entramos por una puerta, recorremos y salimos por otra, o damos una vuelta y salimos por la misma, pero tenemos que hacer un recorrido obligatorio, ¿no? Si así nos dijeran, ¿no? Si la sala la puedes ver por donde sea, pues mejor de que, digamos, la gente aprecie las obras sin necesidad de guía por sí solo, tal vez el recorrido no tiene que ser tan rígido, ¿no?
entonces haría salas más abiertas, ¿no? Si solo quieres mostrar, tal vez por tecnología, por la manera de trabajar ciertos materiales, tendrás que acercar seguramente en un lugar para que entiendas qué es ese material, ¿no? Cuando se trabaja en el museo también salas de cerámica, en un lugar está la tecnología, ¿no? O sea, cómo son las tierras, cómo se las trabaja las tierras, cómo se las pinta, cómo se las moldea, ¿no? Para que entiendas la tecnología primero, porque te quieren mostrar la tecnología de la cerámica, y luego veas la vasta cantidad de cerámica que parte de una tecnología similar, ¿no? Entonces, si otro fuera el sentido, entonces el guión obviamente nos va a ir mandando y nosotros ya tenemos que ir boceteando. Entonces, esto va a ir aquí, digamos, porque se tiene que entender primero esta parte para pasar al siguiente ambiente, ¿no? Porque si no, no lo vas a entender, ¿no? Ahora, para entender esta parte no tenemos todo el material. ¿Qué hacemos? Entonces ahí a veces se acude a una producción audiovisual, se acude a entrevistas, se acude a audios o, como les decía, bocetos, dibujos y ese tipo de cosas para ir entendiendo toda esta historia que queremos contar. Entonces ya los museógrafos comenzarán a ver, aquí va a ir un televisor, aquí va a ir una vitrina, aquí una vitrina central, esto va a ir iluminado con luz dirigida, esto con luz general, el recorrido va a ser por aquí, las alturas van a ser esto más arriba, esto más abajo, la obra principal de este artista es tal pintura, entonces lo que hay que hacer es entro a la sala y la veo de fondo y va a ser hacia lo que me tengo que dirigir. Entonces todos esos discursos se van a ir plasmando dentro de la sala, dentro de estos bocetos. Siguiente, por favor. Y los guiones museográficos acaban siendo así, ¿no? Son guiones mucho más arquitectónicos, podríamos decir, mucho más de diseñador gráfico, mucho más visuales, ¿no? Porque ahí es donde tienes que decir dónde va a estar el elemento, a qué distancia lo tienes que ver. Dentro de la museografía incluso a veces hay que resolver cómo se van a meter las obras, ¿no? Alguna vez nos ha pasado en el Museo de Etnografía que se iban a exhibir estos cuadros de Carabuco, que son cuadros gigantes, y nuestras salas, obviamente, muy bien para los cuadros, ¿no? Eran cuadros de 3 metros de alto, por 4, por 7, muy bien. Entonces han medido, sí, entra todo bien. El rato que vienen los cuadros, como los metemos por la puerta, ¿vale? Entonces ahí también viene la parte de lo que hace la museografía, ¿no? O sea, cómo van a ingresar estas obras al lugar, ¿no? En algún caso toca desarmarlas, meterlas y poderlas armar. En algún otro caso, según el tipo de obra, ha tocado romper la estructura, meter la obra y luego volver a construir, digamos. Entonces son cosas que van surgiendo, ¿no? En algún caso igual puede surgir dentro de la museografía, esto sí se puede colgar, esto no. En la Casa de la Libertad, que muy bien hablaba David, está la bandera de Macha, ¿no? Y la bandera de Macha está expuesta en diagonal, echada, ¿no? Obviamente porque con el tiempo esa tela sufriría mucho si la tendríamos colgada. Entonces se ha buscado la manera museográficamente de exhibir esa bandera, ¿no? Y que la exhiba en toda su magnitud. Entonces son cosas que va a poner el guión y que luego los museógrafos se tienen que encargar de que se logre hacer de la mejor manera, ¿no? Tal vez lo más fácil es, la doblamos la bandera y la exhibimos en un ladito, y con que se vea un pedazo y un dibujo al lado, va a estar bien, digamos, ¿no? Pero no, por conservación ya no tienes que hacerle pliegues y demás cosas, tiene que estar totalmente extendida y descansando, digamos, para que no se deshaga. Entonces son cosas que hablamos, conservadores, restauradores, toda esa gente que está trabajando alrededor, está alimentando tanto al museólogo, al museógrafo, a los curadores, para que se vayan plasmando este tipo de cosas, ¿no? Siguiente, ¿no? Entonces, sé que lo que les he hablado es algo medio complejo, espero que me hayan entendido. Hay muchos ejemplos, digamos, que en algún momento los podríamos ver, de algunos procesos como tal que se han hecho museológicos, museográficos, de algunas exposiciones, de cómo ha sido su guión real, sus guiones museográficos reales, cómo ha acabado siendo la exposición, pero obviamente es algo que nos llevaría mucho tiempo.
Para eso, digamos, yo me pongo a su entera disposición en algún rato que quieran hacer museología, museografía, para que podamos trabajar juntos, podamos orientarlos, digamos, de una forma mucho más específica, pero lo que me interesaba es que entiendan de que estos dos elementos son la columna vertebral de una exposición, y así no querramos escribirlos, si no lo tenemos claro, nuestra exposición pues no va a tener buenos resultados. ¿Y por qué dentro de este seminario entra esta parte tan técnica? Porque obviamente en museos regionales los guías acabamos siendo todo. Entonces algún rato van a ser museólogos, museógrafos, montajistas, curadores, y es bueno que sepan que existen estas herramientas, que existen estos materiales, y que mientras más acertadamente lo hagamos, mucho mejor va a ser el resultado, ¿no? Entonces, quedo atento para lo que ustedes quieran, si hay alguna pregunta, alguna curiosidad que quiera comentar a alguien, y si no, ahí acabamos esta presentación. Gracias.